Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra es poderosa, útil, Señor, para hacer aquello que tú has destinado que haga en nuestra vida, Señor. Y en esta hora nos sometemos, nos sujetamos a tu palabra. Te pedimos que nuestros pensamientos hoy estén sometidos a ti, que nuestras emociones estén sometidas a ti, Señor. Que todo lo que hoy haya en nuestro corazón pueda inclinarse ante ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí y sabemos, Señor, que tu deseo es bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos hoy por iniciar la tercera parte de lo que es la serie Derribando Argumentos. Y en esta serie hemos aprendido que hay oposiciones, hay cosas que se van a levantar en nuestro caminar para que nosotros no avancemos en nuestro caminar con Cristo. Va a haber argumentos, va a haber oposiciones que van a querer estropear nuestro caminar con el Señor. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a ir rápidamente. 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5. Y dice la palabra de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hace unas semanas hablamos la introducción de esta serie y decíamos que estos argumentos no son otra cosa más que sistemas del pensamiento contrarias a la voluntad de Dios. Hay cosas en nosotros que a través de los años y por nuestra naturaleza pecaminosa están en nuestra vida, que se anteponen a la voluntad de Dios y que son un estorbo para que quieren impedir que Dios haga la obra o continúe la obra en nosotros. Así que esta serie está diseñada hablándonos de 7 cosas específicas, 7 argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Pero al mismo tiempo, esta serie nos enseña que Dios nos ha dado armas espirituales, armas que no son comunes, armas que Dios ha dado a sus hijos precisamente para destruir estos argumentos o esta oposición. Tú debes de saber, como un hijo de Dios, como cantábamos ahorita, somos hijos, somos amados, pero también como hijos vamos a ser probados, también como hijos vamos a ser pasados por el fuego. También como hijos vamos a ser pasados por situaciones adversas. Pero lo que Dios nos ha dado, las armas que Dios ha puesto en nuestras manos son poderosas para destruir cualquier oposición, cualquier argumento que se levanta en nuestra contra. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios ya nos ha dado la solución? Dios nos ha dado ya las maneras, ya Dios nos ha dado el recurso para vencer en Cristo Jesús. Así que Pablo dice que lo que hemos recibido, lo recibimos de una forma espiritual. Él dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso quiere decir, aunque vivimos en una vida natural, en una vida física y material, nosotros los hijos de Dios no nos movemos conforme a esa vida. No nos alimentamos conforme a esos recursos. No peleamos de acuerdo a esos recursos. Las armas que nosotros hemos recibido son poderosas en Dios, son espirituales. ¿Cuáles son esas armas? En Efesios 6, Pablo describe toda la armadura de un soldado. Describe la armadura de un verdadero hijo de Dios. Y en esas armaduras encontramos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y vemos también que Pablo, después de describir toda la armadura de Dios, en el verso 18 dice, orando todo tiempo en el Espíritu. La oración es un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno, ¿cuántos le dan gracias a Dios por el ayuno? Me hubiera gustado más amenes ahí. El ayuno, hermano, es un arma sumamente poderosa. Hace unas semanas yo les decía, no te atrevas a decirle a Dios, no puedo más, si ni siquiera has aprendido a utilizar lo que Él ya te ha dado. Muchas veces en la consejería yo he escuchado matrimonios decir, ya no podemos más con esta relación. Ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi esposo. Y una de mis preguntas es,
¿Cuántas horas al día están orando juntos? ¿En qué libro de la Biblia van? ¿Qué libro sobre el matrimonio están leyendo? ¿Cuántos días a la semana ayunan? Y así justamente esa cara que usted me acaba de hacer me hace la gente. ¿Sabe qué es lo que está diciendo a las personas? Digo que ya no puedo, pero lo que Dios me ha ofrecido para vencer mi prueba no lo estoy utilizando. Es como renunciar a la lucha antes de subirte al ring. Si nosotros como cristianos aprendiéramos a usar lo que Dios nos ha dado, hermano, nada nos detendría. La victoria es segura en Cristo Jesús. Pastor, es que si se supiera, no puedo con este vicio. Por más que he tratado, no puedo desarraigarme de este vicio. Hermano, métete en ayuno 2 semanitas. Ora al Señor todos los días 1 hora. Busca el rostro de Dios. Ve a los grupos de oración. No faltes los jueves. Vente, estate aquí cerca. Y hermano, créeme, no habrá oposición que pueda levantarse y que pueda vencer en tu vida para que tú camines con el Señor. Pero ¿sabe qué? A veces eso para nosotros, para el cristiano moderno, es demasiado desgaste o es demasiado espiritual. Y es más fácil renunciar y decir, no puedo. Es más fácil decir, sabes que esto no es para mí. Es más fácil decir, sabes que esta relación no era de Dios o no era la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirte, las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aunque estés en la carne, tú no militas, no debes militar según la carne. Tú no debes de usar las armas que el mundo usa, la manipulación, la mentira. Tú tienes armas espirituales que pueden atacar directamente el problema y quitar de raíz aquello que te está deteniendo, que te está mermando en tu vida espiritual, hermano. Pero tenemos que ser tajantes, valientes y ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Créeme, hermano, si tú te pones toda la armadura de Dios y oras al Señor, cualquier ataque, cualquier situación que venga a tu vida, tú saldrás victorioso en el nombre de Jesús. Ahora, hace 3 semanas, perdón, que comenzamos esta serie, vimos el primer argumento que se levanta y dijimos que ese era el pecado. Y no solamente el pecado en sí, sino el concepto que tenemos del pecado. Y hablamos de cómo nosotros tenemos o corremos hacia 2 extremos. O maximizamos el pecado a tal grado que nos sentimos tan condenados que pensamos que ni la sangre de Cristo nos puede limpiar, lo cual es una mentira. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado, siempre que nos arrepintamos de corazón. Y el otro extremo es que minimizamos el pecado y predicamos gracia y gracia. Es que todo es gracia, todos pecan, hermanos, hasta el pastor peca, no se haga, así que no hay problema con tu pecado. Y minimizamos el pecado de tal manera que se convierte en algo sumamente peligroso. Necesitamos tener un concepto sano de lo que es el pecado y cómo erradicarlo de nuestras vidas. Y eso aprendimos hace 3 semanas, de lo que verdaderamente es el pecado. Y dijimos que pecado no solamente es errar en el blanco, sino que ampliamos nuestra visión del pecado. Dijimos que el pecado es todo aquello que nos lleva a no honrar a Dios. Que pecado es la gloria de Dios no honrada. Es la presencia de Dios desvalorizada en nuestras vidas. La voluntad de Dios para nosotros hecha a un lado. Cuando pecamos es lo que estamos diciendo. No nos importa la gloria de Dios. No nos importa la voluntad de Dios. Y necesitamos entender nosotros que Cristo nos ha dado el poder para vencer el pecado y nos ha dado la libertad a través de su sacrificio para no pecar. En Romanos capítulo 6, Pablo establece el orden y el balance perfecto para el pecado. En el capítulo 5, por ejemplo, él habla acerca de que somos justificados por la fe y que ahora ya no tenemos condenación. Pero en el capítulo 6 dice, ¿y qué pues diremos? ¿Que podremos pecar porque ya hemos sido libres, porque ya hemos sido limpiados? No, sino que ahora dice que ya no somos esclavos del pecado y que el pecado ya no se enseñoree sobre nosotros. Eso quiere decir que el creyente, el Hijo de Dios, como lo cantábamos hace un momento, es libre para poder vivir sin pecado. Será
tentado a pecar todos los días, pero al mismo tiempo que ha recibido la libertad, ha recibido el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado y esa tentación que día a día viene sobre su vida. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado poder para eso, hermano? Ahora, el segundo argumento del que hablamos fue algo que sinceramente cuando yo lo estaba desarrollando me cimbró, y es la incredulidad. Yo les hacía una pregunta hace 2 semanas, les decía, ¿es posible que un creyente sea incrédulo? Yo sé que parece un juego de palabras. ¿Es posible encontrar incredulidad dentro de los creyentes? Pareciera ser imposible. Pero vimos los ejemplos bíblicos. ¿Cuántas veces Jesús reprendió la incredulidad dentro de sus propios discípulos? Reprendió la incredulidad de Pedro, reprendió la incredulidad de Tomás, reprendió la incredulidad del grupo cuando no pudieron echar fuera un demonio. Y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Vemos inclusive que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida y vagó en el desierto 40 años a causa de su incredulidad. Aunque vieron tantos milagros y el poder de Dios manifiesto, fueron incrédulos. Y era el pueblo de Dios. Entonces eso me lleva a entender que es posible que dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, aún haya incredulidad. Y eso es un argumento que se levanta en nuestras vidas, que nos invita a hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia percepción y no de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no le creemos a Dios. Nos lleva a desesperarnos y actuar por desesperación, a apresurarnos, cuando una de las lecciones más importantes en la vida cristiana es aprender a esperar, aprender a reposar en el Señor. Así que no voy a tomar ese tema, lo vimos hace 2 semanas, está ya grabado, lo puede ver en YouTube si quiere ver la predicación o escuchar la predicación. Los tenemos ahí en el canal de la iglesia, puede buscarlo. Pero hoy vamos al tercer argumento. Y el tercer argumento que se levanta en la vida de una persona que sigue a Cristo es la soberbia. La soberbia. Y la soberbia nos lleva a la desobediencia. La soberbia es una situación del corazón. Es una situación de altivez. Es un concepto errado. Es un concepto errado de sí mismo. Una persona soberbia es alguien que manifiesta un pensamiento de superioridad por encima de los demás. Es alguien que se siente más digno que los demás. Es alguien que se siente con mayores cualidades que los demás y lo manifiesta, y así es su personalidad. Una persona que manifiesta soberbia es una persona que le cuesta tremendamente someterse a la autoridad. Precisamente uno de los significados, por así decir, de desobediencia es no someterse a la autoridad. Así que la soberbia siempre nos llevará a la desobediencia y a hacer lo que a nosotros nos parece correcto, hacer lo que nosotros pensamos que está bien, e ignorar y hacer a un lado el consejo y la sabiduría de Dios. Quizá ahorita que hablé de esta palabra tan fuerte, soberbia, alguien dijo y pensó que hubiera venido mi esposo, ¿verdad? Que hubiera venido mi esposa. Pero quiero decirle, hermano, todos en este tema somos expuestos. Nuestro corazón por naturaleza es altivo. Nuestro corazón por naturaleza es egocéntrico, es soberbio. Y vamos a ver algunas cosas específicas que Dios demanda de nosotros. Así como decía que la desobediencia es algo que siempre se manifestará en un corazón soberbio, necesitamos entender que la voluntad de Dios es que sus hijos aprendan a obedecer. Fíjate, nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. Si hablamos de obediencia, no hay mejor ejemplo que la obediencia del Hijo. Él es el ejemplo supremo. Pero hay 3 facetas en la obediencia que podemos aprender de la obediencia de Cristo. Primero, la Biblia nos revela que Jesús, antes de hacerse un hombre, escucha esto, antes en sí de venir a esta tierra, Él ya había decidido hacerlo voluntariamente.
En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, dice el apóstol Pablo: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó una forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pero está hablando inclusive de cuando Cristo todavía no se encarnaba. Él ya había tomado la decisión. Inclusive la Biblia dice: el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Antes de la fundación de este mundo, el plan ya era Cristo humillándose, Cristo mismo viniendo a morir por nosotros, Cristo mismo padeciendo por nosotros voluntariamente, llevando su vida como una oveja al matadero por cada uno de nosotros, obedeciendo la voluntad del Padre por amor a nosotros y amor a su Padre. Podemos aprender que la obediencia tiene que nacer de una voluntad sometida. Es una situación del corazón. La obediencia que Dios demanda de nosotros debe ir acompañada de honra. El deseo de Cristo no solamente era salvarnos porque nos ama, sino honrar el corazón del Padre. Cuando Él les dijo a sus discípulos: yo tengo un alimento que no es de este mundo, y mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. No había mayor prioridad en la vida de Cristo que hacer y someterse, sujetarse a la voluntad de su Padre, esto antes siquiera que el mundo fuese hecho. La obediencia debe emanar de un corazón rendido, de una voluntad sometida a Dios. Podemos aprender eso de Cristo. Pero también la Escritura dice en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10, para los que apuntan, que Cristo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que Cristo se encarna y Cristo empieza a crecer y empieza a aprender el oficio de carpintero, Él se somete a su madre, se somete a su Padre terrenal, se somete a las autoridades de este mundo, y de una forma práctica Él empieza a vivir el proceso natural del crecimiento como nosotros. Y aprendió a sujetarse a cada una de las esferas de la autoridad que Dios demanda que nos sujetemos. Y quiero hablarte de esas 4 esferas. Hay 4 esferas a las que Dios quiere que te sometas, por así decirlo. Primero, en Hechos capítulo 5, verso 29, encontramos lo primero. Los apóstoles le dijeron a la multitud de judíos que querían matarlos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. El contexto es: Jesucristo les había dicho a sus apóstoles: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a hacer ese gran mandamiento, empiezan a obedecer a Cristo, e inmediatamente se levanta una oposición para eso. Los judíos celosos que no se habían convertido les dicen: si ustedes vuelven a predicar este evangelio, si ustedes vuelven a tratar de trastornar a la gente con ese mensaje, los vamos a matar. De hecho, los encarcelaron, un ángel los libera, y cuando ellos vuelven a predicar, les dicen: si lo vuelven a hacer, ahora los vamos a matar. Eso está en Hechos capítulo 5. Y es entonces cuando ellos, llenos del Espíritu Santo y llenos del valor y llenos de un corazón sujeto a Cristo, a la obediencia a Cristo, dicen: es necesario, deben de saber ustedes, que nosotros primero vamos a obedecer el mandamiento de nuestro Dios antes que a ustedes. Había 2 decisiones solamente que podían tomar. Una que quizá les costó la vida, porque a partir de ahí una persecución también. A partir de ahí comenzaron momentos difíciles para ellos. Y tenemos que aprender que obedecer a Dios tiene un precio. Hay un costo por seguir al Señor cuando lo sigues de verdad. Cuando verdaderamente te entregas y te sometes a Dios, va a haber cosas que van a ser quitadas de tu vida. Va a haber relaciones que se van a quitar de tu vida.
Va a haber puertas aparentemente buenas en tu vida que se van a empezar a cerrar. Pero gloria a Dios por eso, porque Dios cierra lo que tiene que cerrarse, pero va a abrir aquellas que Él quiere que se abran. Vemos que estos hombres dijeron, es necesario, es una necesidad que obedezcamos primero a Dios que a los hombres. Segunda esfera en la que Dios desea que nos sometamos y obedezcamos. Efesios 6, verso 1 al 3. El apóstol Pablo habla a la familia y específicamente a los hijos y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Esa es la voluntad de Dios. Obedece a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Jóvenes solteros que están aquí, te vas a ahorrar tanto, te vas a evitar tanto si de verdad te sujetas, te sometes a tus padres. Si verdaderamente en ti hay la intención de honrar a tus padres, aún con los errores que ellos puedan tener, te vas a ahorrar tanto. Dios no se equivoca. Sabes, hay una actitud que los jóvenes muchas veces manifestamos. Yo lo llamo la actitud del ya sé. Los papás te dicen: mi hijo, es que mira, ya sé, ama, ya sé. El papá: mi hijo, es que mira, yo pienso, ya sé, papá, ya sé. O sea, todos sabemos. No hay nada que nos puedan enseñar. Y eso no es otra cosa más que la evidencia de un corazón lleno de soberbia, un corazón altivo. Y eso se manifiesta mucho, muy palpablemente en la juventud. No hay nada que te pueda enseñar nadie. Tus propios padres, que por experiencia te quieren aconsejar, te quieren enseñar, tú ya sabes más que ellos. O sea, tu papá está anticuado, tu mamá está pasada de moda, tú ya sabes. Quiero decirte, hermano, cuánta razón tienen tus padres, cuánta razón tenían mis padres sobre muchas, pero muchas cosas. Hoy que soy padre, te puedo decir, hermano, que la película vuelve a empezar. Y miro en mis hijos muchas cosas que yo experimenté, que yo viví. Y aunque son unos pequeños, digo, no puede ser. Cómo la genética llama, cómo el temperamento llama. Y ahora sí digo: Señor, que Dios nos ampare, Padre. Y ahora entiendo mucho de lo que mi madre y mi padre me decían. Quiero decirte, te vas a ahorrar muchísimo, jóvenes, niños, adolescentes, si desde esta edad aprendes a sujetarte a tus padres y a obedecerlos en todo. De hecho, no hay manera en la que tú puedas agradar a Dios si no te sujetas a tus padres. Es una incongruencia, y escucha bien, es un engaño pensar que estás haciendo la voluntad de Dios si en casa no puedes obedecer y honrar a tus padres. En pocas palabras, Dios te dice: ¿quieres honrarme? Hónralos a ellos. ¿Quieres agradarme a mí? Hónralos a ellos. ¿Quieres saber si estás haciendo mi voluntad verdaderamente? Honra a tu padre y a tu madre. Si yo le preguntara a alguien aquí: ¿quién quiere que le vaya bien mal en la vida? ¿Verdad que nadie dijera: yo, pastor, amén, aleluya? Nadie. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que verdaderamente nos pueda ir de una manera saludable, tener cierto éxito. No hay camino que no pase por la obediencia. Escucha esto, lo que dice Deuteronomio 5:29. Dios mismo está hablando en Deuteronomio y Él expresa estas palabras hablando del corazón. El capítulo 5, verso 29, dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a quienes, a sus hijos, les fuese bien para siempre? Necesitas entender, hermano, que Dios es el Padre perfecto. Dios se complace en ver a sus hijos bien.
bendecidos, con gratitud, con alegría, con gozo. Dios no es el padre que está esperando que te vaya mal en algo para decir, te dije, ya ves, ya ves. No, no, no. A ver, ¿cuántos son papás aquí? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo algo que sabes que le va a ir mal y no te obedece y luego le pasa eso que tú le advertiste? ¿Cuántos de ustedes dicen, te dije que te iba a ir mal? ¿Se satisfacen en eso? Si no, pasan acá para orar por ustedes porque está muy mal eso. Al contrario, les duele, ¿verdad? O sea, sí hay una cierta como decir, te había dicho, mi hijo, pero te duele verlo llorar, te duele verlo fracasar, te duele ver el sufrimiento quizá que está pagando por una mala acción. ¿Y sabes qué dice la escritura al respecto? Dice, si ustedes siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no dará cosas buenas a quienes se lo piden? Está hablando del carácter de la bondad de Dios. Dios es un Padre perfecto, bondadoso. Él se complace en darte cosas buenas, al no escatimar, al darte lo mejor, su propio Hijo. Dios se complace en que tú estés gozoso, en que tú seas próspero, en que tú tengas y pruebes la bendición de Dios. ¿Qué dice tercera de Juan? Cuando el apóstol dice a la iglesia, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Juan, en inspiración del Espíritu Santo, dice estas palabras: yo deseo que seas prosperado en todo. Dios está hablando a través del apóstol Juan. Y es la voluntad de Dios que seamos prosperados en cada esfera, en cada área de nuestra vida. Pero debes de entender una cosa: la bendición siempre pasará por la obediencia. Y la oposición para eso es un corazón soberbio, un corazón que no recibe enseñanza, que no recibe consejo, un corazón que no se humilla, un corazón que siempre está destinado a desobedecer porque se apoya en su propia prudencia y no teme a Dios. Entonces Dios quiere bendecirte, pero Dios no va a bendecir donde hay soberbia. Dios no va a bendecir donde un corazón está empeñado a hacer todo lo contrario al mandamiento de Dios. No confundamos la misericordia y la gracia con el hecho de que Dios haga acepción de personas o que Dios no castigue el pecado. Hermano, una y otra vez en las escrituras hay advertencias sobre corazones altivos, llenos de soberbia, que Dios se encarga de corregir. Y quizá muchos de nosotros podamos decir, no, yo no tengo ese corazón, porque quizá visiblemente no hacemos cosas, o porque quizá no decimos de esa manera. Pero el simple hecho de no tomar en nuestras decisiones en cuenta la palabra de Dios, el simple hecho de tomar decisiones sin haber orado, sin pedir el consejo de Dios, el simple hecho de tener un plan de nuestra vida que no incluye a Dios, ¿sabes qué te llama eso? Es un corazón soberbio. Es un corazón apoyado en su propia sabiduría. Un corazón que se cree más sabio que Dios. Es como decirle a Dios, tendrás tú tus planes, tendrás tú tus principios, pero yo me rijo de otra manera. Sé que tú eres el creador, pero pues de ellos, de mí, yo me crié solo. Yo no rendiré cuentas a nadie. Yo soy el artífice de mi propio destino. Y eso es lo que te enseña el mundo, ¿no? Tú eres el creador de tus propios sueños. La palabra está, el poder de la palabra está en tu boca. Lo que tú digas, eso va a ser. Hermano, lamentablemente a veces eso se predica en las iglesias. Escuché a alguien decir, tú eres el profeta de tu propio destino, profetiza lo que quieres y eso se hará. Pues ahí está la gente, padre, la de San Pedro 2 y el carro del año. Y esto no funciona así. Dios da buenas cosas a sus hijos conforme a su voluntad. Dios me ha estado enseñando algunas cosas muy específicas ahora como padre. Con mi hijo Samuel, el mayor, él me pide muchas cosas. Está en la edad del pediche. Los que tienen hijos adolescentes dirán, pues espérese, pastor, que llegue a la adolescencia ahora. Pero Samuel, él sabe que yo soy el proveedor en casa. Y él sale un anuncio en la televisión de un dinosaurio. Papá, ¿me compra ese dinosaurio? Sí, mi hijo, si te portas bien. Gracias, papá. Ya lo da por hecho, ¿no?
Y a los 2 minutos sale otra cosa, una pistola, un carro. Papá, ¿me compras ese también? Si te portas bien, mijo. Y así podemos estar todo el día, ¿no? Todo el día. Tengo una lista, estoy bien comprometido ya con mi hijo. Pero siempre le digo, si te portas bien. Entonces ahí es donde ya quedamos medio a la par. Pero el caso es que en la escuela, yo soy su maestro ahí en la escuela y me lo llevo todos los días y platicamos en el camino de regreso. Él ya sabe, y cuando se sube al carro ya para irnos, me dice, papá, ¿cómo me porté hoy? Bien, hijo. Sí, no me hice pipí, no me hice esto, o no le pegué a nadie. Ya con eso para mí es que se porte bien. ¿Te portaste bien? Me dice, ¿qué te parece si vamos al Oxxo a comprar unas paletas de hielo? Me dice, vamos. Y una vez que llegamos al Oxxo, hermano, no nomás es la paleta, ¿eh? Papá, y mira las papitas, y mira el jugo, y mira el chocolate, y se acuerda de sus hermanos, ¿eh? Mira, este para Noé, y este para Misael. Y yo le dijo, no, mi hijo, nomás venimos por la paleta. Ahora, yo le doy gracias a Dios de que Él no siempre me ha dado lo que yo he pedido. Porque muchas de las cosas que yo he pedido, y lo reconozco, no eran la voluntad de Dios. Ahora entiendo como hijo que Dios va a responder en mis oraciones y voy a recibir de aquellas oraciones que son conforme a la perfecta voluntad de mi Padre, porque Él sí sabe lo que yo necesito. Yo sé lo que necesita mi hijo. Él necesita alimentarse correctamente. Como padre puedo decir, bueno, una paleta no le va a hacer daño, una a la semana, de repente le doy algo así. Pero si yo, como un padre complaciente, le compro todo aquello que él quiere, hermano, yo mismo lo voy a dañar. Yo mismo le voy a causar un mal. ¿Y sabes qué? Mi Padre celestial, mi Padre perfecto no es así. A veces el hijo está haciendo el berrinche y Padre, dame esto, y te he pedido, y Señor, ¿dónde estás? Y el Señor dice, más puesto que nunca, hijo, cuidándote, rodeándote, librándote de ti mismo, de tu corazón que está lleno de vanidades a veces. Yo le doy gracias a Dios porque no siempre Él me ha dado lo que yo le he pedido, porque Él sabe y Él nos ha dado su Espíritu Santo que intercede por nosotros como conviene. Él sí sabe lo que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, la tercera esfera en la que Dios desea que nos sometamos y obedezcamos la encontramos en Hebreos 13, verso 17. Fíjate lo que dice la Escritura en este capítulo. El último pasaje de Hebreos, verso 17. Quizá algunas personas quisieran borrar esto de la Biblia, pero no se puede, aquí está. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ustedes quieren un pastor quejón, hermanos? Y ay, Señor, mira los hermanos, ¿verdad que no? ¿Sabes? Este es uno de los versos controversiales hoy en día, porque hoy se ha levantado una campaña tremenda en contra de los ministerios de la iglesia. Cuando se habla acerca de los diezmos, cuando se habla acerca del liderazgo de la iglesia, ha habido tantas personas hoy en día que con una interpretación desbalanceada de la escritura sacan textos fuera de contexto, en dos extremos. Hoy como nunca vemos una idolatría dentro de la misma iglesia. Personas que en lugar de sujetarse a sus pastores, adoran a sus pastores. Y tú tienes que saber cuál es la diferencia de eso, hermano. O sea, tú debes saber que el pastor es humano y tiene errores también, ¿sí? Es imperfecto también, y que él no se puso, sino que Dios lo estableció como una autoridad. Pero tú también tienes que escuchar lo que él habla y ver cómo vive. Y dice, imitemos la fe de los pastores. Ahora, la orden es sujetarse. Pero ¿cuál es la autoridad que tiene un ministro o un pastor? Te voy a decir cuál es la autoridad. La autoridad que nosotros tenemos de acuerdo a Dios es la que la misma escritura nos da. No tenemos más autoridad que eso. Es con la palabra de Dios con la que yo debo hablarles, y ustedes sujetarse a lo que yo hablo de la palabra, no a mi persona en particular. No sé si me estoy dando a entender. Quizás explico más. Muchas veces hombres toman la escritura para enseñorearse y gobernar a las personas. La escritura no es para eso. El ministerio no es para eso, sino que, como Pablo lo enseñó también,
Debemos verdaderamente de ser ejemplo cuando Él dijo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Las personas que miraban a Pablo se sujetaban a él porque también miraban a Cristo en él. Miraban que él quería agradar a Dios. Y eso es lo que verdaderamente ellos podían tomar y podían seguir. Vuelvo a repetirte, los ministros, los pastores no tenemos más autoridad que la misma escritura nos da. Y a lo que nos tenemos que sujetar y someter es a la palabra de Dios, no a la persona, no a los deseos de la persona. No se trata de una situación de manipulación, se trata de una situación de sometimiento a las escrituras. Amén. Pero está el otro extremo. En Facebook está plagado de eso, de personas que a veces salen de iglesias donde experimentaron eso y se van al otro extremo donde dicen: todos los pastores son unos rateros y todos los pastores hacen esto y allá y que acá, y empiezan a atacar el ministerio pastoral. Hermano, cuidado con eso. De verdad, debe haber un respeto y una honra a lo que Dios ha establecido. Eso no lo establecimos nosotros, Dios lo estableció. Y si hay una situación en tu corazón que necesita ser sanada respecto a ese tema, escucha lo que te estoy diciendo. Si tú no saliste bien de tu otra iglesia o tienes algún resentimiento contra el ministerio pastoral pasado, tú tienes que sanar eso. Y Dios desea sanar eso. Quiero decirte, los pastores no somos perfectos, y no es una cosa que estoy diciendo como para limpiarme las manos, sino que si tú saliste dolido o saliste de alguna manera defraudado, o como muchas veces lo he escuchado, como desilusionado, quizá la enseñanza que Dios quiere darte es que no pongas los ojos en el hombre y los pongas en Dios. Es por eso que este tema yo lo abordo con mucho cuidado, y quizá lo tomo muy poco, lo he hablado poco, porque verdaderamente, hermano, yo he entendido como pastor que nuestro trabajo no es enseñorearnos de la gente, ni buscar el populismo entre la gente, ni tener una imagen inflada dentro de la gente, sino que verdaderamente la gente pueda ver a Cristo en nosotros y a sujetarse a la palabra de Cristo en nosotros. Creo que como iglesia buscamos una relación sana entre pastor y oveja. Y eso me lleva a decirte lo siguiente. Mi esposa y yo lo platicamos mucho esto, y tratamos siempre de ser prudentes, hermanos. Y les amamos verdaderamente. Estamos agradecidos al Señor por esta congregación. En este pasaje yo te puedo decir que yo no me quejo delante de Dios. Yo agradezco a Dios por sus vidas. Le doy gracias a Dios por su obediencia. Le doy gracias a Dios por su sometimiento. Le doy gracias a Dios por su voluntad buena hacia nosotros. Nos bendicen muchísimo sus vidas. Pero mi esposa y yo siempre hemos buscado la línea de tratar de ser muy prudentes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no somos pastores que van a andar indagando en sus vidas y metiéndose en la vida de personas que no nos llaman a nosotros. En pocas palabras, nosotros nunca vamos a meternos en la vida de alguien que no nos invita a meternos. Vamos a orar por esa persona, y si vemos la situación o vemos que está pasando algo, vamos a interceder y doblar rodillas y nos vamos a meter en ayuno por esa persona. Pero si esa persona no viene y sabe: ¿qué, pastor? Tengo problemas matrimoniales, venga y danos un consejo, o puede ir a nuestra casa. Créeme que cuando eso pasa vamos a ir y vamos a estar ahí. Y si ustedes nos invitan hasta la cocina, nos vamos a meter. Pero nosotros no vamos a ser el clásico pastores que andamos cazando, que de repente llegamos a la casa y ¡ajá!, nos agarramos aquí. No. Conté una anécdota la reunión pasada, así que la voy a contar ahorita, porque si no van a sentir que no fue la misma. Pero cuando yo tenía unos 12 años, mi hermana tenía como unos 7, 8 años, y me acuerdo que estábamos en una iglesia, y el pastor de repente llegaba y no nos avisaba, y nomás tocaba la puerta y el pastor, y todos corriendo como hormigas ahí en la casa, guardando todo y rápido, ¿no? Y me acuerdo que un día específico estábamos mi hermana y yo en un cuarto viendo la televisión, y estábamos peleándonos, ¿no? Éramos yo un adolescente, mi hermana una niña,
Y en eso yo la molesté tanto a mi hermana, se enojó tanto que agarró un patín, literal un patín para patinar, y me lo estrelló en la cabeza. Me lo estrelló en la cabeza y me abrió la cabeza y empezó a salir sangre. Y entonces yo empecé a llorar, ay, mi cabeza, y mi hermana llorando, es que me molestaste, y mi mamá, ¿qué pasó? Y así, ¿no? Un caos, y en eso suena el timbre, el tilín. Y dice mi hermano, no, es el pastor, santo Dios, ¿no? Y ya me metieron al baño lleno de sangre, y yo acá y todo, y abren la puerta, y el pastor, Dios les bendiga, ¿cómo están? Todos, muy bien, pastor, ¿y usted? ¿Todo bien? Y el chamaco ahí todo ensangrentado, ¿verdad? En el baño, mi hermana llorando y todo en ese momento. Y yo amo mucho al pastor, ¿verdad? En ese momento que estaba pastoreándonos y todo. Pero esos recuerdos quedan muy grabados en mi memoria. Será por la sangre que todavía me falta ahí. Pero ya después nos reconciliamos. El pastor oró por mí y todo, ¿verdad? Todo resultó para bien. Pero créanme, hermanos, que les amamos. Oramos por ustedes. Y creemos verdaderamente que el trabajo pastoral no es en una plataforma solamente. Creemos que verdaderamente la oveja necesita dirección, exhortación y consejo. Muchas personas vienen buscando una figura pastoral que solo les anime, que solo diga, muy bien, muy bien, muy bien, pero cuando se equivocan no quieren saber absolutamente nada. Cuando están mal no quieren una palabra de exhortación o no quieren la disciplina. Quiero decirte que eso es una imagen ilusoria del pastorado, eso no existe en la Biblia. Eso no es el pastor. Nosotros no somos coach de vida. Hoy muchos que se dicen pastores no son pastores, son coach de vida. Y hacen sus iglesias como tipo coacheo, nomás de que vamos, tú puedes, tú eres esto, tú eres allá, vamos, es un positivismo. Pero no pueden darle una palabra de corrección. No pueden poner en disciplina a alguien. La disciplina trae vida, hermano. No solamente es motivar, es parte de motivar, animar. También la escritura dice que exhortemos, que disciplinemos con amor. Y eso es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Todo esto que estoy diciendo es puro mantenimiento no correctivo, sino preventivo, porque ustedes son las mejores ovejas que hay, hermanos, de veras. Yo les gracias a Dios por sus vidas. Les amamos. La cuarta esfera, Romanos 13, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo que nos sometamos a toda autoridad civil, terrenal. Y dice específicamente que Dios estableció estas autoridades. Si nos sometemos a estas autoridades, nos sometemos a Dios. Fíjate lo que dice el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Primera esfera, Dios desea que nos sometamos a Él mismo completamente, antes que cualquier persona, cualquier autoridad terrenal. Nuestra sumisión debe ser a Dios. Segundo, a nuestros padres. Hay tanto que, mira, volviendo a ese punto rápidamente, hay personas aquí que dicen, ¿cómo saber cómo escoger un buen esposo, una buena esposa? Tiene mucho que ver la sumisión a la autoridad en casa, porque eso se aprende y se recibe en casa. Si tú no ves que esa persona tiene una buena relación con sus padres, con su autoridad que Dios ha puesto ahí, va a batallar tremendamente para someterse en una situación conyugal. Así que jóvenes, muchachos, hay trabajo que Dios quiere que desarrollemos ahí. Porque siempre estamos pensando, Señor, dame a la esposa. Y el Señor dice, sí, pero estoy trabajando primero contigo. Pero ¿cómo te voy a dar una princesa a un mequetrefe? ¿Verdad? Quiero formarte a ti. Quiero desarrollarte a ti. Quiero derribar tus ídolos, tu soberbia, para entonces sí entregarte a la princesa que también estoy puliendo para ti. Suena ya más cabal, ¿verdad? Ahora, Dios desea que nos sometamos a estas autoridades, porque Dios siempre está en el negocio de derribar nuestra soberbia, de derribar este argumento, porque la soberbia siempre nos llevará, como dije al principio, a un camino de desobediencia, y Dios no puede bendecir un corazón que está inclinado y empedernido en la desobediencia. Dios desea derribar eso en nosotros.
Eso tú lo puedes ver desde el Génesis. Dios les dice: pueden comer de todo árbol menos de este. Y Dios prueba la obediencia. Después en Deuteronomio dice: acontecerá que si escuchas la voz de Dios y obedeces los mandamientos, serás bendito en el campo, en la ciudad, tus hijos, tus hijas. Pero si oyes y no obedeces, serás maldecido en esto, en esto, en esto. Y Dios pone dos caminos. Dios da a escoger. Ahora, obviamente nuestro corazón siempre se inclina hacia el otro lado. Es por eso que Dios, lo que leíamos en el capítulo 5 de Deuteronomio, decía: ¿quién les diera tal corazón? Es curioso esto, porque Él es el único que puede dar ese corazón. Él es el único que puede dar un corazón que sea inclinado a Él, que se somete, que se sujeta a Él, que se rinde voluntariamente a Él. Con esto voy a terminar. Los psicólogos a la actitud o a la personalidad de soberbia le han llamado narcisismo. Y es interesante saber de dónde nace el narcisismo. Los griegos tenían un mito de un hombre llamado Narciso, que se amaba tanto, que se creía tan guapo, que tenía tanto afecto por sí mismo, que un día en búsqueda del amor se enamoró de sí mismo. Y llegó a un río donde miró su reflejo al asomarse y le pareció tan hermoso aquel reflejo que se enamoró de sí mismo, y se quedó tanto tiempo viéndose que se ahogó en el río. Después, en ese río donde se ahogó Narciso, creció una flor, y los griegos a esa flor le llamaron Narciso. ¿Conocen las flores llamadas narcisos? Pues de ahí viene, de ese mito griego. Y a los griegos eso lo platicaban en sus generaciones para hablar de aquella situación de soberbia del corazón. Es por eso que hoy psicológicamente a alguien que es una persona soberbia se le conoce como narcisismo o narcisista. Pero hay dos tipos de narcisismo: un narcisismo que es una pantalla y un narcisismo que es real. El narcisismo real es aquella persona que de verdad piensa, de verdad lo cree, que es superior a los demás, que de verdad él siente que necesita más que los demás porque él es más que los demás. El narcisismo que es pantalla es aquel que tiene tan baja autoestima, que tiene tan bajo concepto de sí mismo, que usa esta situación como una medida de protección. Yo me creo más que los demás para que los demás no vean mi situación verdadera. Cualquiera de las dos cosas está fuera de la voluntad de Dios. Cualquiera de las dos situaciones tiene al hombre como centro entronado en el corazón y no a Dios. Porque a veces pensamos: no, yo tengo tan baja autoestima que ni sus luces de pensar que soy una persona soberbia. Pues al contrario, no. Sabes, el que tiene baja autoestima está pensando en sí mismo y se compadece de sí mismo. Ay, yo pobrecito, y a mí nadie me quiere, y yo esto, y yo el otro, y yo. No deja de estar en el centro, no deja de estar entronado en el corazón. El otro dice: es que yo tengo tantos logros, es que mira, pues cómo se iban a perder de mí, ¿verdad? Qué bárbaro. Por eso el Señor me salvó por todos los talentos y dones que tengo. ¿Cómo se iba a perder el Señor de algo tan especial como yo? Los dos están en el centro y Dios desea deshacer ambas cosas, porque Dios es el único que merece estar en el centro, en el corazón de nuestras vidas. Él su gloria no la comparte absolutamente con nadie más. Con nadie más. Nadie más es digno, solamente nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre llamado Tiro. Ezequiel 28, tú lo puedes leer en casa, del verso 1 al 19. Este hombre se enalteció tanto su corazón que en este capítulo vemos algo que es quizá no la única ocasión en la Biblia, pero es contado. Esto es algo que se ve poco en la Biblia. Hay una profecía doble en esta situación. Ezequiel 28 empieza a hablar de Tiro, un hombre soberbio, un hombre que creció, que tuvo éxito. La ciudad de Tiro se enriqueció, pero no por Dios. Se enriqueció porque ellos
trampas, mentiras, y porque se aprovechaba de los vecinos, de las ciudades vecinas. Y Tiro empezó a crecer económicamente, empezó a tener renombre, y el corazón de este rey empezó a enaltecerse a tal grado de decir: yo soy Dios. Y Dios lo reprende en Ezequiel 28: y tú has dicho que tú eres Dios. Ahora, quizá alguno de nosotros puede decir: pastor, yo jamás he dicho eso. Yo nunca he dicho, ¿cómo vas a salir esa boca de mi boca? Hablé como Cantinflas, ¿verdad? No lo decimos. Pero si Dios no está en nuestras decisiones, nos creemos Dios. Si Dios no está en nuestro matrimonio y vivimos nuestro matrimonio como pensamos, como queremos, como sentimos, somos nuestro propio Dios. Podemos venir y sentarnos y escuchar, pero si saliendo de esta iglesia seguimos viviendo nuestra vida como queremos, de acuerdo a nuestra propia prudencia, sin hacer la voluntad de Dios, somos nuestros dioses. Y Dios no va a dejar eso así. Él te ama tanto que no va a dejar eso así. Y Dios reprende a Tiro y le dice: tu corazón se ha llenado de soberbia. Tú has dicho yo soy Dios y sigues haciendo tu voluntad. Pero dice Dios: voy a enviar sobre ti esto. Voy a enviar una situación donde te vas a dar cuenta que tu sabiduría no es sabiduría. Donde tus recursos te darás cuenta que no son recursos míos. Lo tremendo de esto es que en la mitad de la profecía pareciera que cambia de estar hablando de Tiro y empieza a hablar de Satanás. Y le dice: tú, ángel, querubín precioso, que tenías todas estas piedras, jaspe, y empieza a describir cada una de las piedras que Satanás tenía en su cuerpo espiritual. Le dice: pero tu corazón se llenó de soberbia, por lo cual yo te expulsé y te humillé. Y ahora tú eres ejemplo para que te vean de cómo la soberbia te lleva a la humillación. Y empieza a hablar la profecía acerca de Satanás. ¿Por qué sucede esto? Porque la misma actitud que llevó a ese ángel de Dios ser expulsado del paraíso es la misma actitud que llevó a un Tiro a ser literalmente llevado a la humillación de parte de Dios. Un corazón soberbio es una semilla de Satanás en el corazón de un hombre. Y Dios desea verdaderamente erradicar ese argumento en nuestras vidas y que voluntariamente nos podamos someter, sujetar a Dios. Quizás hasta el día de hoy tú puedas quejarte y decir: ¿por qué a mí no me ha ido bien? ¿Por qué mi matrimonio así? ¿Por qué en mi trabajo así? Pregúntate: ¿en verdad estoy sometido al Señor? ¿En verdad estoy obedeciendo al Señor? ¿En verdad hay en mi corazón una rendición al Señor? Como Cristo dijo: si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. Ponte de pie en esta tarde. ¿Qué te parece si nos humillamos delante de Dios? Reconocemos. Esto me encanta cuando voluntariamente podemos reconocer nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestra incompetencia, pero al mismo tiempo reconocer la suficiencia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Vamos, yo te invito a que donde tú estés, levante tus manos y te humilles delante de Dios y reconozca su autoridad, reconozca su poder, su señorío. Y si el Espíritu Santo en este momento te está mostrando esa área específica donde Dios desea que te entregues, donde Dios te muestra que ha habido soberbia, altivez de corazón, pídele perdón al Señor y Él te va a perdonar. Quizá tú has tratado a tu esposa como tú quieres, como tú piensas, y no de acuerdo como el Señor te ha mandado en la Escritura. Dejemos de ser soberbios y humillémonos delante de Él. Quizá tú has tratado a tu esposo como aprendiste en casa o como tus sentimientos y emociones te dictan hacerlo, pero no como el Señor te ha mandado. Quizá tú has tratado a tus padres conforme a tu carácter, tu temperamento, pero no has tomado en cuenta la voluntad de Dios. Quizá hemos trazado un rumbo en nuestro camino, en nuestro futuro. Tenemos todo planeado, pero hay un problema: no consideramos a Dios.
No lo tenemos inmerso en nuestros planes. Queremos que Dios nos siga y no nosotros seguir a Dios. Eso no puede seguir así. Él fue el que murió, pero Él también el que resucitó, para que ahora todos vivan para Él. Él es el Señor. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Padre, hoy nos humillamos, nos rendimos delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres Dios, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, que somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú de antemano has preparado para que andemos sobre ellas, Señor. Estamos aquí para hacer tu voluntad, para cumplir tus propósitos, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Perdónanos cuando hemos querido ser los artífices de nuestro destino, cuando que hemos querido, Señor, llevar el rumbo de nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera, cuando ha habido, Señor, en nuestros corazones todos estos indicios de soberbia, de altivez. Reconocemos, Señor, que solo tú eres Dios y no hay alguien más alto, más grande que tú. No hay nadie mayor que tú, Señor. Aleluya. Señor, reconocemos que te necesitamos, que nuestros recursos, nuestra sabiduría es insuficiente, Señor. Que hay una sabiduría más alta, santa, que proviene del cielo. Que hay un poder, Señor, que gobierna sobre todo imperio, sobre todo señorío en la tierra, y es el poder de Cristo. Que no hay otro nombre más alto que el nombre de Cristo. Y nos humillamos, nos sometemos a ti, Señor. Si tú tienes a tu familia a un lado, toma las manos de tu familia. Si tú no vienes con tu familia carnal, pero consideras a la iglesia tu familia en Cristo, también puedes tomar la mano y decirle: Señor, nos sometemos, nos sujetamos a ti, como familia, como matrimonio, como familia en Cristo. Señor, somos tuyos. Y empieza a hablar con el Señor. Empieza hoy a tener un diálogo con el Señor, con un corazón sincero. Y empieza a decirle: Señor, nos sometemos. Va a empezar a haber cambios en nuestra familia, en nuestra rutina, en nuestras oraciones, en nuestra manera de tratarnos, Señor. Va a empezar a haber cambios en nuestras prácticas familiares. En el nombre de Jesús oro por cada familia, cada representante aquí de familia, Señor. Oro, Señor, para que tú dirijas los pasos, para que tú corrijas el camino. Señor, tú has dicho: ¿quién les diera tal corazón para que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos? Danos ese corazón. Danos ese corazón, Señor. Danos ese corazón. Solo tú tienes el poder. Solo tú tienes el poder de formarlo en nosotros. En el nombre de Jesús. Familias rendidas a ti serán familias poderosas en ti. Familias rendidas a ti serán familias victoriosas en ti. Familias rendidas a ti serán familias libres en ti. Familias rendidas a ti serán familias prósperas en ti, Señor. Lo creemos, lo abrazamos, Señor, y caminamos sobre ello en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Él es bueno. Él es bueno. Aleluya.